¿Qué tal, amigos del 3%? Nos encontramos en una edición más de Empresón. Nos encontramos ahora aquí con Emilio Correa, un amigo que conocimos en una expo en Real Estate, una historia muy curiosa que después ya se las contaré. Pero pues déjeme presentárselo, es Emilio Correa, CEO de Atipia, ¿me dijiste? Atipia. Le cortes. Atipia Desarrolladora. Atipia Desarrolladora. Muchas gracias, Emilio, por recibirnos. Gusto, Estamos Roberto. aquí en Mérida, para los que no saben. Nosotros no somos de aquí, los que no nos conocen, estamos del centro del país, de una zona aledaña a la Ciudad de México que se llama Toluca, Metepec. Y pues muchas gracias por recibirnos de nuevo. Pues platícanos, ¿quién es Emilio y cómo llega a lo que ahora estás haciendo? Ahorita ya nos enseñaste el desarrollo que se está haciendo. ¿Cómo llegaste hasta eso? ¿Cómo inicias en el mundo del emprendimiento? Correcto. Pues bueno, pues gracias, Roberto, por la invitación. No, gracias a ti, de verdad. Bienvenido a Mérida, ¿no? Primero, qué bueno que estás por estos rumbos, ¿no? Gracias, gracias. Y bueno, el tema inmobiliario para mí es, un tema que me apasiona mucho. Originalmente, bueno, yo vengo de una familia muy emprendedora. Mi papá era empresario, de alguna manera sigue siendo empresario, ¿no? Okay. Y pues siempre el mundo de los negocios es algo que se me hizo muy atractivo, ¿no? O sea, yo estudié marketing de carrera y siempre me ha gustado mucho el tema de los negocios, ¿no? Originalmente empecé en la empresa familiar, que era una empresa de fotografía, y bueno, ya con las nuevas tecnologías y todo esto, pues llegó a su ciclo. Después de creo que 100 años la fotografía, pues llegó a un punto en el que ya no era el modelo de negocio, ¿no? Por gajes del destino me hice cargo de algunos negocios inmobiliarios de la familia y empecé a explorar un poco con el tema de los desarrollos, ¿no? Empezamos haciendo algunas casitas y algunos pininos por allá en la ciudad, algunas plazas comerciales, e hicimos un primer proyecto en la playa que se llama Villas Guayac. Fue nuestro primer proyecto inmobiliario y bueno, fue para nosotros un mundo totalmente nuevo, algo completamente distinto a lo que venía yo haciendo, ¿no? De acuerdo. Allá fue nuestro arranque en el negocio, aprendimos muchísimas cosas, nos echamos a perder un montón de cosas también. De acuerdo. Hicimos 20,000 errores allá que hoy en día, pues digo, de alguna manera se aprende, ¿no? ¿Y cuáles crees que fueron, o el principal error que has cometido, o de los primeros que dijiste, aquí yo creo que un emprendedor tiene que saber esto? Algo que te acuerdes. En tus inicios como desarrollador inmobiliario, ¿cometiste ciertas cosas que dijiste ya no? Sí, por ejemplo, el desarrollo que nosotros hicimos originalmente era un desarrollo muy pensado para un público que era, en esa época venía mucho snowbird, o sea, americanos, canadienses, o sea, Mérida o Yucatán o incluso México estaba de moda. Se pensaba que había toda una serie de gente que se iba a retirar, iba a venir a vivir a México y todo el mundo estaba como especulando con este grupo de gente que iba a venir acá, ¿no? Entonces ese fue uno de los mercados que nosotros pensamos en ellos, ¿no? Pero de alguna manera como que tuviéramos en nuestro mismo diseño del proyecto, teníamos nuestro backup para pensar que, bueno, ese producto, que tal vez el americano hubiese preferido un producto de 2 recámaras, el yucateco necesitaba 3 recámaras más cuarto de servicio, ¿no? Entonces es algo que sí lo pensamos. Sin embargo, vamos a pensar que en esa primera etapa de comercialización nos enfocamos mucho a lo internacional. Tuvimos vamos a decir, un cierto éxito parcial, vamos a decir, pero luego, boom, vino la crisis inmobiliaria de 2008, 2009, Lehman Brothers, todo ese rollo, y nos fue terrible, terrible. 2009 fue un año fatal para nosotros. Afortunadamente no estábamos muy apalancados y eso hizo que, pues, de alguna manera el negocio sobreviviera, ¿no? Okay. Cambiamos completamente el enfoque del negocio, se volvió ya más local. Aprendimos del mercado que nos estaba comprando y que estaba invirtiendo aquí en la zona, en la playa yucateca. Nos dimos cuenta que los que valoran la playa
son los mismos yucatecos los que le dan el precio, ¿no? Ok. Porque el foráneo, pues de alguna manera, pues competimos contra destinos como la Riviera Maya, Cancún o Playa el del Carmen. Pacífico también. O sea, hay muchos destinos con más renombre que tienen, vamos a decir, a veces hasta precios similares o más bajos que la costa yucateca, porque nos dimos cuenta que el mercado yucateco es el que repaga por estar allá, ¿no? Okay. Entonces ahí vino como que un cambio completamente de enfoque, ¿no? Ok, entonces fue como... Pero ahí aprendiste que a lo mejor hay que hacer como un estudio. Me comentabas que ahora con Arcadia, tu nuevo proyecto, ya contrataron a gente especializada que le hiciera de estudios de mercado. Terminando el proyecto de la playa, entramos aquí a la ciudad de Mérida en un entorno donde hay mucho más dinamismo, mucho más competencia, y entendimos que había que conocer muy bien a nuestro mercado, ¿no? Nuestro cliente final, quién es el usuario, ¿ok? Y entonces definimos desde el producto, las amenidades, y digo, todo el concepto está muy enfocado a un mercado específico, ¿no? Y tratamos de esa manera de distinguirnos de los otros desarrollos. De acuerdo. Sin embargo, uno no acaba de aprender, ¿no? Porque Okay. luego resulta que el que te compra no es necesariamente el usuario, De acuerdo. sino hay un comprador que es un inversionista que lo va a usar para rentar o para revender, y finalmente va a venir un usuario que es el que probablemente para el que sí esté diseñado el proyecto, ¿no? De acuerdo. Entonces a la hora de la comercialización resulta que no le estás vendiendo al usuario, le estás vendiendo a un inversionista, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que en todos los negocios hay que estar conociendo la dinámica propia, ¿no? Mercado. Perfecto. Muy bien, voy a girar un poquito el tema ahí de lo inmobiliario a un poco personal. Dices que que tu papá ya era empresario anteriormente. Yo te quiero hacer esta pregunta personal de ¿cómo fue que tú no te hayas convertido en una persona que vivía del papá y tú te pusiste a hacer cosas por ti mismo? ¿Cómo fue? ¿Por qué sucedió eso? Porque tú sabrás que hay muchas personas que mi papá me da y listo, se acabó, ¿no? Pero creo que tú seguiste con el negocio inmobiliario y continuaste. Y más allá, yo creo que has crecido bastante. ¿Cómo pasó eso? Pues yo creo que hay un motor que uno trae, ¿no? Ajá. Hay algo de demostrarte a ti mismo que puedes, ¿no? O sea, yo creo que esa parte en mí fue algo que fue un motor, ¿no? Pues sí, definitivamente mi padre es un modelo a seguir, es un rol allá, pero al mismo tiempo para mí es un mismo reto, ¿no? Sí, claro. En un principio sí tenía yo esa parte, sí le tengo que demostrar a él que puedo, ¿no? Y ya luego te das cuenta que, pues digo, de parte de mi papá siempre ha habido cariño, amor, y no es un tema de demostrarle a él, ¿no? Te das cuenta es más que nada demostrarte a ti mismo, ¿no? Digo, tal vez a los 20, en los principios de los 30 años, era como que parte de ese motor, ¿no? Y ahora ya lo veo diferente, ¿no? Ya es un tema entre gusto por lo que hago. Me encanta mucho el negocio inmobiliario, es algo que o sea, esa parte de la creación, de la creatividad, de imaginarte las cosas, el poder dirigir al grupo de arquitectos en este sueño, porque finalmente Sí, claro. uno como desarrollador pues va planteando una visión de qué es lo que quiere, ¿no? Bueno, vienen los artistas que son los arquitectos, son los que los llegan a plasmar, ¿no? Yo no soy arquitecto y Sí, claro. disto mucho de... Pero bueno, esa dirección, vamos a decir, de origen con los arquitectos del proyecto, el concepto es como un bebé para mí, ¿no? Entonces el ver desde esa planeación, en la parte, desde que se está incubando esa parte, la parte de la construcción, que es la realización, y finalmente pues ver el producto terminado, ¿no? Sí. Entonces es un ciclo muy bonito de este proyecto, es un proyecto que tiene un inicio y tiene eso es lo que me llama la atención, y me quedé con esas palabras de cuando nos conocimos allá en la Ciudad de México, que dijiste que algo bonito del negocio inmobiliario, del desarrollo, es que comienza y termina pronto. No es como un negocio que comienza y pues lleva una vida larga, ¿no? Nunca termina su ciclo. Sí. En cambio, en el desarrollo es lo que tú dices, ¿no? Sí. Que
que llevan ciclos cortos. Cada desarrollo es un nuevo empezar, es un nuevo aprender, es un nuevo crear, es un nuevo todo, ¿no? Y es un reto nuevo, ¿no? Tal vez en el negocio anterior, que era un negocio más lineal, se convierte a veces en un negocio de administrar, ¿no? Y es algo que, pues, en lo particular, a mí yo no soy tan administrador, prefiero algo que como que te rete en tu intelecto, ¿no? ¿Cómo has logrado mantener, más allá de que ya vienes de un negocio inmobiliario familiar, cómo has logrado integrar a todos esos socios? Porque muchas veces los emprendedores tenemos la dificultad de saber con quién nos vamos a asociar. Tú me comentaste que tienes socios en los desarrollos. ¿Cómo has llegado a esas personas? Esa es una magnífica pregunta y creo que es es parte del éxito de cualquier desarrollador inmobiliario, ¿no? ¿Las sociedades? Sí, en un principio, cuando hicimos el primer proyecto que te comenté de Villas Guayac, pues nosotros éramos el inmobiliario, el comercializador, el capitalista, el financiero, nosotros hacíamos todo, ¿no? Y de alguna manera el proyecto fue un proyecto exitoso, sin embargo tuvo sus dificultades en la parte a veces del fondeo y de mantener el ritmo y todo esto. Y no tanto que haya tenido esas dificultades per se el proyecto, pero te amarra. ¿No? Okay. Te amarra a ese proyecto y finalmente si tienes invertido ya todo tu capital, todos tus intereses, toda tu fuerza ya, no te permite, o cuando menos en ese momento así lo percibía yo, ¿no? Entonces, luego me di cuenta que, bueno, existen múltiples maneras de hacer negocios inmobiliarios. El desarrollador per se no necesariamente tiene que aportar capital, ¿no? O sea, tiene que aportar su experiencia. Y eso es un error, ¿no? Como que los que quieren o queremos iniciar en el desarrollo inmobiliario piensan que tenemos que tener todo en la bolsa para poder desarrollar, pero dices, en sí no debería de ser así. Exactamente. Y lo increíble del tema es que hay muchísima gente con capital que está deseando poner en juego su dinero a proyectos, obviamente, bien conceptualizados, bien estructurados y con gente de experiencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que, bueno, ya traíamos una trayectoria, ya teníamos un reconocimiento, ya la gente, pues, de alguna manera confiaba en nosotros, que en un principio, pues, tal vez no confiaban tanto porque no nos ubicaban como desarrolladores. Ahora ya, de alguna manera, pues, nos ubican y la gente, pues, está dispuesta a colaborar, pues, obviamente, por una parte de la ganancia, ¿no? O sea, los desarrolladores tienen esa gran ventaja de que se pueden apalancar, ¿no? Muy fácilmente de dinero externo. ¿Qué te separa de hacer proyectos, o sea, más proyectos de los que estás haciendo actualmente? ¿Qué te separa de eso? ¿No? Pues realmente hay que medir, yo creo que las fuerzas de cada quien, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos consideramos como una desarrolladora boutique, vamos a decir. Okay. Nosotros nos gusta hacer proyectos medianos vamos a pensar, no sé, hasta 100 unidades, vamos a pensar. Nos gusta tener 2 proyectos, máximo 3 proyectos simultáneamente. Que pueden controlar. Que podamos controlar, exactamente. Hay otras desarrolladoras que tienen 20 proyectos y pueden tener en todo el país proyectos, incluso internacionalmente pueden tener. Digo, hoy por hoy lo que nos gusta es involucrarnos mucho con el proyecto. El tema del desarrollo de la comunidad del proyecto es como que parte de nuestro sello, ¿no? Okay. O sea, y eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere estar muy pegado con el usuario, con el cliente. O sea, más allá entonces tú de irte como estos desarrolladores que a lo mejor internacionalmente desarrollan, tú quieres más como esa exclusividad, podríamos decirlo. Pues sí, o sea, más que nada ser muy selectivos en los proyectos que nosotros hacemos, que tengan un valor agregado importante, ¿no? Que la gente lo reconozca como algo distinto o único, vamos a decir, y de esa manera pues darle valor a la gente que finalmente pues la va a habitar, ¿no? Y yo aquí tengo una duda, eso ya es más personal, a lo mejor a mucha gente le interesará. En el negocio de desarrollo, ¿qué tan grandes son los márgenes en el sentido de cuánto te cuesta, ya con costos de capital, costos de construcción, todo lo que involucra y cuánto sobra más o menos? A eso es lo que me refiero. Claro.
Pues digo, eso es muy relativo. Dependiendo del proyecto. Va a depender del proyecto, ¿no? Digo, no hay una tasa así muy clara, ¿no? Pero ¿podríamos hablar de un promedio, tal vez? Podríamos hablar que del valor total de un proyecto, entre un 60% podría ser los hard costs, que es la parte de la construcción, la parte de los blocks y la parte del terreno. Y un 20% podríamos hablar que es los soft costs, ¿no? La parte de preoperativos, comercialización, marketing, supervisión, o sea, toda la parte de soft costs, ¿no? Sí, estaríamos hablando que de 10 pesos, 2 pesos son los que quedan aproximadamente. 2 pesos podrían quedar, también vamos a hablar de un margen de un 20% global. Digo, depende del financiamiento, si el costo financiero también podría comer un poquito allá esa utilidad, también depende de la competencia, el ciclo económico en el que nos encontremos. ¿Qué tanto, te voy a interrumpir ahí porque eso me interesa mucho, cómo tú ves ese del ciclo económico? O sea, ya ahorita yo creo que vamos en una recesión, ¿no? Que es lo que yo pienso, lo que se dice. Pero depende mucho de eso, depende del ciclo económico, ¿es como tú también desarrollas o casi no te fijas en eso? Pues definitivamente es algo que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando hemos hecho los desarrollos, buscamos productos que estén desatendidos, ¿no? O mercados o nichos desatendidos, ¿no? Un lugar donde hay una demanda que no está plenamente satisfecha, ¿no? Entonces, si de alguna manera nos enfocamos a algo que hoy no está atendido, pues vamos a tener más probabilidades de éxito independientemente del ciclo económico en el que... Ahora, Mérida está viviendo un boom inmobiliario fuerte, ¿no? Hay mucha competencia y hay que entender muy bien en dónde estamos parados, ¿no? O sea, ya no es tan fácil decir, hoy voy a hacer una torre, vender mis departamentos. Bueno, probablemente si los vendas, ¿no? Pero al haber tanta competencia y en un ciclo que se avecina difícil, entonces puede ser que sí se te complique la velocidad de absorción en el mercado, ¿no? Que ese es otro tema que si quieres lo platicamos. La velocidad de absorción de... Sí, digo, hay un mercado, siempre hay un mercado, no siempre, pero hay un mercado latente de gente que necesita habitación, ¿no? Que necesita casa, ¿no? Que bueno, según el ciclo económico a veces no tiene los medios para hacerse, pero finalmente la necesidad existe, ¿no? Entonces, lo que nos sucedió en la playa, vino un año muy difícil que vendimos creo que 2 o 3 unidades en todo un año, que fue así dificilísimo para nosotros. Pero posteriormente, en 2010, 2011, vino y toda esa demanda, vamos a decir, que estaba como que rezagada o contenida, pues vino y rápidamente absorbió lo que traíamos en el inventario, ¿no? Sí. Entonces, vamos a decir que esos ciclos a veces nada más es cuestión de estar medio preparados para aguantarlos, porque de todas maneras, cuando venga ese rezago, viene y se absorbe el inventario, ¿no? Como, por ejemplo, podemos decir Miami, ¿no? Cuando vino esta crisis, tenía años de inventario, ¿no? Hoy por hoy, o sea, la dinámica está muy fuerte. De acuerdo. Y es lo mismo, ¿no? O sea, es finalmente esa demanda que está allá, nada más que se contiene, ¿no? De acuerdo. Y por ejemplo, a las personas o a los emprendedores, y yo también te hago esa pregunta personal, ¿qué les dirías como para empezar en este mundo de desarrollo inmobiliario? ¿Qué consejo le darías para empezar o qué consejo me darías a mí para empezar a desarrollar? ¿Desde una propiedad, tal vez? Claro. ¿Podría ser? Sí. Aquí muchos de los desarrolladores de Mérida se iniciaron haciendo casitas. O sea, compraban terrenitos de, ¿qué será?, de 1000 metros cuadrados o hasta más chicos, y hacían 3 o 4 casitas y los iban vendiendo, y así de esa manera vas conociendo pues de construcción, de costos, de comercialización. O sea, el simple hecho de hacer 2 o 3 casitas ya automáticamente te convierte en un desarrollador, ¿no? Sí, claro. Y porque pues entiendes prácticamente todo lo que hay en juego. Sí. Esa es otra de las cosas que yo a veces veo de los emprendedores que todavía son inexpertos, que a veces vienen con sus grandes ideas, pero no terminan de ver todas las aristas del negocio, ¿no? El financiamiento, el retorno, muchas veces
la ganancia, ¿no? Porque Ok. tú comentabas igual, Sí, claro. creo que el otro día que platicamos allá en México, que a veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y estás viendo que el margen es muy pequeño y cuánto necesito vender para, pues, para ganar lo que me Sí, gustaría sí, ganar, ¿no? claro. Entonces, de pronto uno está en el negocio equivocado, ¿no? Entonces, no es un tema de cuánto trabajes, es un tema de que puedas decir, bueno, voy a trabajar para poder lograr Sí, totalmente mis de acuerdo. objetivos, ¿no? De acuerdo. Entonces el consejo es eso, como no importa el tamaño tal vez que empiecen a desarrollar, mientras empiecen 2, 3 propiedades, es suficiente para empezar a envolverse de ese negocio. Definitivamente, definitivamente. Muchos unen fuerzas, o sea, ¿qué es lo que yo he visto de que desarrolladores que empezaron, como platicamos, muy chiquitos y de repente otro que estaba chiquito ya se unen y en vez de hacer 5 casas cada una, pues ya pueden hacer 20, ¿no? Ok. Y siempre, o como a mí me gustó mucho el tema de las etapas, ¿no? Las etapas te permite ir al ritmo de la absorción, de la comercialización y no arriesgas demasiado, ¿no? Ok. Es lo que estás haciendo, etapa 1, etapa 2, lo que estás haciendo aquí en Arcadia. Exacto. Digo, mi primera etapa de Guayá fue de 8 unidades. Ahorita pues ya es una etapa de 36 unidades. Digo, ya mi etapa me permite, o sea, por el tema del expertise, ya puedo prever el riesgo, ya puedo prever de alguna manera esto que ya estamos Esta haciendo. que fuimos a ver ahorita, ¿esa de cuánto es? Son 72 unidades. 72 unidades. ¿Y la etapa 2 de cuánto sería? Igual 36, o sea, son... O sea, era 36 y 36. 2 etapas de 36. ¿no? Ok, excelente. ¿Tú ahorita tienes socios con esto que estás haciendo? ¿Tienes una sociedad? Tengo Atipia, somos 2 socios, yo y mi primo Israel Correa. Ok. Junto con él hacemos la desarrolladora, ¿no? Él se enfoca mucho a la parte de la construcción y yo me enfoco más a la parte, vamos a decir, legal, administrativa, financiera y comercial, ¿no? Digo, parece que son muchas cosas, pero solo la parte de construcción es demasiado también claro. para él, ¿no? ¿Él es arquitecto, ingeniero? No, él es también administrador. Pero desde un chico se ha enfocado a eso. Pero se ha enfocado a la parte de la construcción, le gusta mucho y él anda metido allá en la supervisión, en los contratos, o sea, integrando allá la parte. Pero es importante entonces tener socios que se dediquen a distintas cosas, me imagino, ¿no? Yo creo que sí. A mí la parte esa de la construcción podría decir que no es mi fuerte. O sea, en cuanto a la dedicación que hay que darle allá el día a día, el control de calidad, el estar pendiente que todo esté quedando como se piensa. Y la realidad es que todos los días hay que tomar decisiones en la construcción. Casualmente ayer vimos una disparidad entre el proyecto arquitectónico, el proyecto hidrosanitario y el proyecto estructural, ¿no? Entonces, los estructurales venían las mesetas de un lado y el hidrosanitario venía de otro. Entonces, tú tienes que ir tomando decisiones todos los días, ¿no? Ok. Cuando mezclas disciplinas, por ejemplo, carpintería, herrería y calzadería de aluminio, es complicado esa parte de la responsabilidad de cada quien, ¿no? Y todas esas decisiones permanentemente se tienen que estar tomando, ¿no? En losas que vienen de diferentes peraltes, que luego no casan en los siguientes niveles. Digo, son detalles que tienen que ir decidiendo día a día, ¿no? Claro. Entonces, por eso es muy importante tener, en mi caso, tener a alguien que le guste y que esté dedicado a esa parte, ¿no? ¿Y cómo elegiste esa sociedad? ¿O cómo le dirías a un emprendedor que debería de elegir a sus socios? ¿Fue por azares del destino? ¿Cómo fue que...? Pues fue un poco fortuito, ¿no? O sea, entre azares, originalmente, en Guayac él entró, en el proyecto anterior entró a esa parte, más que nada él empezó con la parte de las entregas. O sea, a mí me gustaba que las entregas se fueran profesionalizando, que hubiese un checklist muy bien de qué es todo lo que se está entregando, de las garantías, que hay un equipo de postventa que esté atendiendo a los clientes que recién se están pasando. O sea, detectamos que pues entregar una casa no es como entregar, no sé, un producto, no sé, una agua o un plato. Sí, claro. O sea, es que es patrimonio, ¿no? Es patrimonio y tiene tantos detalles, ¿no? Si te fijas, una casa, o sea, es como un coche, se cuenta, tiene tantas aristas, tanto detalle que digo,
es común que hubiese algún tema de garantía, algún tema que haya que resolver, ¿no? O sea, por más de que hemos hecho lo máximo con controles de calidad, tanto... Siempre hay algo. Siempre hay algo que sale en el camino. Y a veces, anteriormente, algunos otros constructores así, como que se lavaban las manos y decían, no, pues eso, tú me lo recibiste así, no es mi problema, y venía ya el conflicto, ¿no? Y cuando entramos a ese negocio, nosotros nos dábamos cuenta que muchas veces el ingeniero, la constructora, trataba de como que evadir responsabilidad. No, es que el usuario corrió la puerta, o eso yo lo entregué bien y lo cambié. O sea, como que había... Entonces detectamos que para que haya una satisfacción del cliente 100%, hay que hacer un equipo de postventa, ¿no? Que esté atendiendo cualquier resolviendo cualquier... ¿Y tiene un tiempo? ¿A sí, cierto tiempo? Sí, tenemos... No puede ser toda la vida, por supuesto. Claro. O sea, tenemos, o sea, cada producto, o sea, la carpintería tiene X meses en cuanto a herrajes, en cuanto a que no le vaya a entrar ningún bicho, todo, ¿no? Okay. Entonces, lejos de que sea un problema para nosotros, se convierte en un servicio. Y eso les ayuda, yo creo que a la venta, ¿no? Porque al ofrecer ustedes que tienen garantía en toda la propiedad, eso es como un valor agregado, podríamos decirlo. Claro. Digo, por ley tienes que... Es por ley ya eso, entonces. Por ley lo debes de dar, pero además si tú tienes un equipo que está puesto para resolver cualquier problema, entonces se vuelve un plus. ¿Y qué pasa? Ese cliente pues está satisfecho y luego te puede volver a comprar o te va a recomendar y entonces pues es un ganar-ganar. Sí, como dices anteriormente en los pleitos, pues ya jamás querían volver a saber del desarrollador, ¿no? Sí, era un clásico, ¿no? Digo, no sé, ¿te acuerdas? Sí, me imagino. Pero siempre el constructor y el cliente terminaban agarrados de los pelos, ¿no? Y un poco era por esta parte de que el momento el constructor ya se quiere ir, porque le cuesta mucho dejar una operación allá para detallitos, ¿no? Sí. Entonces, al nosotros atajar esa parte postventa, pues resolvimos esa parte, ¿no? Inicialmente mi socio ahí entra y él se da cuenta que obviamente mientras más controle en la construcción, o sea, la calidad de la construcción de origen, menos problemas tiene después. Entonces, de esa manera él se va involucrando en todo el proceso, ¿no? Sí. Entonces, cuando formamos esta desarrolladora de Atipia, pues ya como que cada quien tenía su vocación, ¿no? Y la verdad, pues muy bien, nos hemos sentido muy bien. Y regresando a la pregunta, yo creo que tienes que buscar en tu socio a alguien que te complemente. O sea, no todos somos todólogos ni expertos en todo. Esa parte que tal vez no te guste hacer a ti o no la sabes hacer muy bien, seguramente hay alguien que le guste hacerlo y lo haga mejor que tú. Entonces, pues qué mejor complemento, ¿no? De acuerdo. Tú complementando las cosas que a lo mejor no le gustan a ese socio, ¿no? Sí, me digo, él no se mete mucho en la parte financiera o en la parte legal y yo sí estoy metidísimo en esa parte. ¿Siempre ingresaste ahí desde que iniciaste a desarrollar? ¿O poco a poco te has agarrado las áreas que te gustan? Yo creo que un poco de las dos, ¿no? Okay. Un poco de las dos, como que en el negocio original, pues al principio como que todos veíamos de todo y como que cada quien se fue luego especializando y yo me quedé con estas áreas, me siento cómodo con ellas y cuando no, busco un experto, ¿no? Porque, por ejemplo, la parte legal, digo, no soy abogado, aunque me la paso revisando contratos todo el día pero pues tengo un despacho que me apoya con toda la parte legal, ¿no? Legal. Yo te pregunté que algo que me sorprendió, que me dijiste que en la anterior empresa tenían 600 o algo así empleados, ¿no? ¿O cuántos me dijiste? En el negocio fotográfico. ¿De qué era exactamente? Me quedé con esa duda y por qué eran... Es que si ves fotografía, pues dices, a lo mejor no puede ser tan grande, ¿no? Pero ¿por qué 600? ¿Qué hacían? Bueno, lo que teníamos era una cadena de tiendas fotográficas, okay. Era una cadena de revelado, ¿te acuerdas? Tomabas fotos, sí, claro. rollito, el rollo, lo ibas a revelar. Entonces teníamos tiendas en toda la península de Yucatán, teníamos como 60 tiendas y pues en Cancún, en Campeche, en Tulum, Cozumel, Chetumal. ¿Cuánto tiempo le costó? Bueno, en este caso me imagino que tu papá lo creció. Bueno, desde mi abuelo empezó el negocio, okay. La generación de mi papá y mis tíos lo crecieron a este tamaño
mi generación se encargó, creo que, de terminarlo, ¿no? Pero fue, como dices, tema ya del ciclo de la fotografía, ¿no? Que se renovó por completo con la parte digital. Sí, hay algunos, todavía algunas de las unidades de negocios que salieron de ese negocio. ¿Se conservan? Se conserva. Por ejemplo, teníamos una división de aires acondicionados que un hermano se hace cargo y con éxito, ¿no? Había otra unidad de negocios de estudios fotográficos que todavía se conservan. Algunas otras tiendas en Quintana Roo entiendo que todavía se conservan, se hicieron, algunos se vendieron y algunos de los gerentes se fueron llegando a convenios allá para quedarse con las tiendas. En el negocio teníamos un negocio de copiadoras de equipo de oficina que también sigue funcionando. Entonces, digo, no es que todo esté perdido, sí, ¿no? Claro. Y pues de alguna manera, algunos de los inmuebles que teníamos del negocio fotográfico fue mi punta de lanza, ¿no? De ahí yo arranqué un poco experimentando con estos inmuebles, y de allá fui agarrando un poco el conocimiento del negocio, ¿no? ¿Y cómo administraban? Me imagino que también te tocó cuando estaba en auge, ¿no? Me imagino esa parte. ¿Cómo administraban tantas unidades de negocio? Pues teníamos... ¿Había como una central o algo así, me imagino? Sí, había un corporativo donde centralizábamos. ¿Aquí en Mérida los tenía? Teníamos dos, un corporativo en Mérida y un corporativo en Cancún. Ok. En Cancún veía toda la parte de Quintana Roo y Mérida veía Yucatán y Campeche. Y pues teníamos un gerente por cada zona, gerentes de operaciones, gerentes por cada sucursal. Sí, una estructura bastante amplia. Una estructura gigante, ¿no? ¿Y aprendiste algo de todo eso, algo tan grande? Porque es tan complicado llevar una organización a ese tamaño, ¿no? Sí. ¿Estuviste involucrado en las operaciones? Sí. De hecho, una época llegué a ser director general de una de las divisiones, ¿no? Ok. Lo que, digo, aprendí a regresar a lo simple, ¿no? O sea, cuando viene el negocio fotográfico, se enfrenta con lo digital y te das cuenta, como tú dijiste, bueno, algo tan grande, y de la noche a la mañana en un corto plazo tienes una amenaza estructural tan fuerte, es muy difícil, vamos a decir, transformarte, ¿no? Porque sí, pues claro. Tienes una vocación completa en las unidades, en las tiendas que tienes, vamos a decir, con ciertas vocaciones, con la clientela, con tu marca, con todo, que no es tan sencillo migrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezo el negocio inmobiliario, digo, bueno, esta parte no me voy a engordar, no me voy a engrosar, para que en el momento de vacas flacas, pues no pasa nada, como lo que te comentaba del negocio en el año de la crisis, ¿no? Realmente, pues, sueltas grasa, ¿no? No tienes ningún problema, paras construcción, paras etapas, minimizas tu back office y te permite continuar. Ok. No que si tuviera yo, no sé, 20 o 30 gentes allá atrás permanentemente, pues tal vez me hubiese yo ahogado ese día, ¿no? De acuerdo. Ok. Sí, me llamó mucho la atención ese día que nos conocimos, porque, pues bueno, difícilmente me he topado con gente que estuviera relacionada con una empresa pues tan grande, ¿no? Por lo regular, pues no tienes contacto con esas personas. Me imagino que tú ya has tienes contacto por sus relaciones, pero pues sí me llamó la atención que pues una empresa de 600 personas, y que bueno, me dijiste que pues decayó, ¿no? Por el tema de la fotografía. ¿Cómo tú viste ese proceso de caída? O sea, ¿por eso fue tu inmersión, o por eso ingresaste al negocio inmobiliario? ¿O dijiste, tengo que hacer algo yo? ¿O fue...? Pues sí, de alguna manera, cuando era inminente esta parte, ¿no? Pues las unidades de negocio se fueron como que escindiendo, ¿no? Okay. Y pues como era una familia relativamente grande, pues como que se fue empezando a... ¿Todo era de familias, de hermanos de mi papá? Todo es por familias. ¿Y cómo se dividieron ahí el tema del negocio? ¿Por unidades de negocio también? Pues en alguna parte por unidades de negocio se fueron dividiendo, y entonces digo, vamos a decir que esta curva hacia abajo
no se vio como algo catastrófico, ¿no? Okay. Sino que como que cada quien agarró sus unidades de negocio, algunos le dieron algún cambio, algunos vendieron, algunos cerraron, algunos fueron transformando, por ejemplo, algunos se metieron en la parte de telefonía, otros coquetearon un poco con la idea de farmacias, o sea, como que no se sintió algo así como que de la noche a la mañana una quiebra estrepitosa, ¿no? Como fue el caso de Kodak, que eso sí declararon quiebra. Sí, ¿no? claro. El caso de nosotros como que fue algo más, si tú quieres, orgánico, ¿no? Okay. Y pues sí, en un momento dado ya me vi yo afuera y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Ajá. Fue cuando empezaste a hacer esta parte del desarrollo. Sí, entonces me detecté que muchos de las propiedades, los bienes inmuebles del negocio estaban abandonados, subutilizados, no estaban atendidos. ¿Y qué les hiciste primero? ¿Los remodelabas y los vendías o qué? Principalmente, como eran locales comerciales, la mayoría los remodelaba y los rentaba, ¿no? Okay. Y otros era simplemente atenderlos, ¿no? Teníamos un edificio con 11 locales comerciales, de los cuales creo que 2 estaban rentados. Los demás no estaban rentados, pero porque la mentalidad de ¿Quién estaba administrando? Directores, pues no era un negocio inmobiliario. Entonces para ellos el negocio inmobiliario era un riesgo. Decir, oye, vas a meter un inquilino, es un problema, luego no te pagan la renta, ¿cómo lo sacas? Sí. Nada más de pensar eso, preferían ni rentarlo, ¿no? Para no meterse en broncas. Exactamente. Y luego rentarlo pues implicaba ir, atenderlo, abrir el local, y que te piden, y que te regateen, y toda esa parte. Pues ellos estaban en una posición, vamos a decir, más cómoda, que no necesitaban de acuerdo. hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde entro yo y digo, no, a ver, espérate un momento, vamos a sacarle jugo a esto, ¿no? Sí. Y ahí es donde me meto y empiezo a tratar con los abogados, empiezo a tratar con todo, empiezo a hacer los contratos, empiezo a traer los clientes, se empieza a rentar todo. Prácticamente tumbamos un edificio, lo volvimos a hacer y lo volvimos a una plaza. Y la verdad, pues en cuestión de la renta de los locales comerciales me fue muy bien. Uh-huh. Y luego teníamos algunos terrenos, lo que comentábamos de la playa, y trajimos otros socios, compramos un poco más de terrenos, y es que empezamos con el tema ya de las casas, ¿no? Fue un poco fortuito el hecho de que yo me encontraba así medio in between y que los negocios, o sea, que lo inmobiliario, pues no. ¿Nunca han tenido problemas como entre familia por negocios? Porque es muy común, ¿no? Es muy común, sí. o que te dan el consejo de no te metas con la familia en los negocios, etcétera. ¿Cómo tú que has estado en un negocio familiar pues durante toda tu vida, ha habido pleitos o cómo han manejado ese aspecto? ¿O hay que saberlo llevar? Pues yo creo que en el caso de mi familia directa, o de mis primos y mis tíos, la verdad es que es una relación muy sana, muy sana toda la vida. Y yo creo que hay algo que está ya en la familia que promueve esa cordialidad, ¿no? Sí ha habido múltiples diferencias en cuanto al negocio, a qué hacer con el negocio, y se tratan en las juntas de consejo, se tratan en los espacios adecuados para ellos, pero más allá del tema familiar, nunca, no se meten. Afortunadamente, nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Creo que tiene que ver con la cultura familiar, con la educación. Sí, claro. Afortunadamente, muy bien, nunca hemos tenido ningún problema de tipo familiar, ¿no? Pero realmente eso. Ok. Y eso es una pregunta que trato de hacer siempre a las personas con las que platico así con las cámaras, es como, ¿qué consejo le podrías dar, no sé, si fuera tu hijo, si fuera cualquier persona, para que empezara a emprender? Tú que has estado toda tu vida en el mundo empresarial, a alguien que no se anima a emprender o que tiene un negocio muy pequeño y no se atreve a dar ese siguiente escalón para llegar a otro nivel, ¿qué consejo le podrías dar? ¿Qué crees que los detenga? Pues yo entiendo que son procesos difíciles de dar ese paso, ¿no? Te dan mucho miedo, mucho temor, y es válido, ¿no? Ese temor es ese riesgo que estás enfrentando, ¿no? Es importante, yo creo, que tener tal vez algún mentor o alguien que te cuestione mucho tu proyecto, lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo, ¿no? Porque también sí he visto gente que se lanza y
viendo desde un inicio, estás viendo que no has visto todo el panorama de la película, ¿no? Ajá. Entonces, regresando a tu pregunta, no, o sea, no hay que desfallecer, sino al contrario, sí hay que hacerlo, hay que informarse mucho, hay que preguntar mucho, pero de todas maneras vas a oír respuestas de gente que te diga, no, ni te metas, ni lo hagas, ¿para qué te metes? Pero hay que cuestionar a ese que te está diciendo el por qué no. A ver, ¿por qué no? O sea, entender si su razón es válida, ¿no? Para empezar, ¿no? Claro. Y luego perseverar, ¿no? La perseverancia, yo creo que es es camino del éxito, o a un fracaso, pero que te puede llevar luego al éxito, ¿no? Ok. Yo creo que de todos los fracasos uno aprende. Eso de perseverar, tú me imagino que muchas veces has tenido fracasos en los que sí te tienes que... ¿Sacas esa persistencia de la que estás hablando? Sí, digo, hemos tenido otros proyectos, vamos a decir, que por X o Y no se llevaron a la conclusión, ¿no? Y pues a veces es un poco frustrante, ¿no? Que le dedicas, a veces para un proyecto de inmobiliario, pues requieres 1 o 2 años de planeación previa, ¿no? Entre lo que comentábamos, la parte de arquitectura, ingenierías, permisos, fondeo, etcétera, ¿no? Y por alguna razón, pues no jala el proyecto, pues a veces sí es un poco frustrante y te puede desmotivar un poco. Y lo que te comentaba igual en cuanto a tus recursos, ¿no? De que a veces sientes que tienes que meter todo el capital y todo el recurso, y entonces esos momentos, vamos a decir, donde yo me sentía de que, bueno, ya no había camino, ¿no? Pues tienes que ser creativo, ¿no? Y tienes que salir a buscar, ¿no? Y sales a buscar y te das cuenta que hay gente que está dispuesta a apostar contigo, ¿no? Ok. Y más que por ti, contigo, ¿no? Porque pues finalmente en un proyecto de negocio, pues todos estamos compartiendo ciertos riesgos, ¿no? Excelente. Entonces, cambió mucho mi modelo de negocio, ¿no? Ahora utilizamos mucho la figura del fideicomiso, que es algo, pues la verdad, muy aconsejable para este tipo de proyectos, donde, por ejemplo, uno aporta el terreno, otro aporta capital, nosotros aportamos el desarrollo, si entra banco, pues de alguna manera está muy claro. ¿También los bancos entran al fideicomiso? Pudiesen entrar, si es necesario, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera, pues integras un negocio. Y es más seguro lo ven de forma más segura, ¿no? Todos los que quieren ingresar, ya siendo un fideicomiso. Exactamente. O sea, está muy claro cuál es la responsabilidad de cada quien. Al momento que se vende cada unidad, pues vas... La repartición a como se quedó. Entonces te das cuenta que puedes desarrollar sin dinero propio, ¿no? Y una última pregunta para finalizar. ¿Cómo le has hecho más allá de tus relaciones para llegar a ese tipo de personas que te aporten el capital para tus proyectos? Eventos, no sé, más allá de tus conocidos, ¿cómo has logrado esas relaciones? ¿Todo es en el camino? Pues todo es en el camino, hemos tocado puertas, finalmente gente, vamos a decir, que de alguna manera ha estado involucrado con nosotros, pero también es viceversa, ¿no? Hay gente que de pronto tiene un terreno y no sabe qué hacer con él y te dice... O sea, pues con el reconocimiento que ya tienes, por ejemplo. Sí. Y te busca. Sí, y yo creo que es un proceso, ¿no? Como comentamos hace un rato, si tú estás iniciando en este proyecto, en este negocio, pues vas a hacer tus 2 o 3 casitas y te vas a crear un pequeño nombre y luego vas a hacer 8 o 10 y luego cuando te das cuenta la gente te va a estar buscando. O sea, tú vas a necesitar capital para hacerlo y hay gente que tiene el capital que no sabe qué hacer con él. Sí, claro. No tiene ni el tiempo ni el conocimiento para invertir. Y ahí es de donde llegan. Pero entonces es más como en el camino y tocando puertas principalmente. Bueno, ya cuando traes ya un proyecto serio, vamos a decir, ya conseguiste quien te aporte el terreno, ya tienes el concepto. Nosotros lo que hacemos es que primero consolidamos el terreno, le apostamos nosotros ya de nuestros recursos a la parte de arquitectura, la parte de permisos, y ya que el proyecto tiene cierta madurez, nos acercamos con los inversionistas. Ya es nada más falta para construir. Exactamente, ¿no? Y es mucho más fácil, yo creo. Claro, que sí. Claro. Si te vas un poquito antes, el inversionista dice, bueno, y el permiso, y el proyecto, y esto, o sea,
hay todavía muchas cuestionantes en los tiempos y cuándo arrancas y cuándo esto, y empiezan las presiones. Entonces, lo que hacemos es asegurar el terreno, hacer el proyecto, tener cuando permisos, menos algún etcétera. permiso de uso de suelo, algún permiso de algunas factibilidades, o sea, cierto avance que le den solidez al proyecto. Entonces ya invitas a los capitalistas, ¿no? Y el capitalista, si ya te ubicó de que ya hiciste algo previamente, pues es relativamente fácil, ¿no? Que participe. Importante la estructura legal, ¿no? Como Que comentamos, dice el fideicomiso. fideicomiso, o podrían ser ciertos contratos con ciertas garantías o ciertas cuestiones. Perfecto. Muy bien, Emilio, te agradezco mucho, de verdad, el que nos hayas recibido aquí, prestado tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y sin en cambio te diste el tiempo y esa humildad para recibirnos y para que podamos mostrar algo a la gente, que es lo que estamos iniciando. Y pues ojalá que podamos verte por acá pronto o por allá en la Ciudad de México, en el centro del país. Con mucho gusto te vamos a recibir. Y de nuevo, muchas gracias, de verdad. Hombre, Roberto, al contrario. Muchas gracias. Un placer, ojalá y sirva de algo aquí. Sí, claro, de verdad, te soy sincero, alguien así que ha desarrollado esos niveles, nunca había tenido oportunidad de platicar, es por eso que te agradezco de verdad y de corazón. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto y nos vieron. Esto fue otra sección más de Empresón y nos vemos en la próxima. Gracias. Ándale.